hasta aquí hemos llegado. Que debemos tomar la cerveza templada para ahorrar energía. Lo dice este. The answer is blowing in the wind. Secretario de Estado de Energía del Reino Unido. Y que por las noches apaguemos las neveras para reducir emisiones. ¿Cómo se os ocurra hacerlo? Para conseguir cero emisiones os harán apagarlas también de día. Británicos, espabilad. Si no lo hacéis por San Jorge, hacedlo por vosotros, que os van a quitar hasta vuestra pinta. Y luego, eso llega aquí. Ah, no. Aquí no tenemos a Amelia, pero la cerveza no se toca. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. ¿Cómo estaba el Reino Unido? La policía iba a tu casa si tu Facebook ofendía a alguien. Si la gente se ofende, ese es su problema. No se podía rezar en público a menos que fuese mirando a la Meca. Así que las mujeres tenían prohibido rezar. Bueno, claro, la islamofobia se combate con más cristianofobia. La bandera de su nación se convirtió en delito de odio y el Reino Unido se llenó de elefantes en rosa. Y las autoridades no querían verlos. Y los ingleses, con lo franquigorros que son, tragaban y tragaban, pero tener que tomar la cerveza caliente. No sé si esa fue la gota que colmó el vaso. Debería. El caso es que los ingleses empezaron a rebelar. Y en las redes apareció un nuevo icono patriota. Fascista. Amelia. ¿Y de dónde salió Amelia? ¿La inventaría algún nieto de Mussolini? No. A Amelia la inventaron los funcionarios progres. 3 años antes de lo de la cerveza, los ayuntamientos de East Riding y Hull observaron que la ultraderecha se estaba extendiendo entre la población y eso era una terrible amenaza para sus cargos. Así que le encargaron a la empresa Shout Out UK un paquete educativo para proteger a los chavales de posibles narrativas tóxicas. Todas las que no se alineen con este pájaro, el de la derecha. A la derecha de vuestras pantallas. Bueno, pues aquel paquete educativo no era más que este juego, Pathways, para enseñar a los alumnos el camino correcto. Y Amelia es uno de los personajes del juego. ¡Qué gráficos, eh! A ver, son progres, ¿qué queréis? ¿Esto? El juego, está hecho para tontos. El jugador maneja a Charlie, que solo puede ser chico o chica. Los ingleses son así de binarios. Durante la partida se te presentarán distintos escenarios en los que tendrás que elegir si descargar contenido desinformador o no, o hacer amigos potencialmente extremistas o quedarte en casa. En cada pantalla te ponen 3 opciones. Oswald Stripos, y total, la opción buena siempre es la A, y la opción que te radicalizará siempre la C. Y ya os aviso de que la opción tibia nunca sale bien. No se le ocurrirá mucho. Bueno, pues en clase, Charlie conocerá a una gótica de extremérrima derecha. Y ahí está, la primera Amelia, que si no le das a la C no pasa nada, pero claro, cuando te dice que te unas para defender los valores británicos, ¿qué haces? Pues la C. Y ahora, antes de seguir, poneos el gorrito de aluminio porque llega la parte conspiranoica. ¡Ojalá! ¡Teoría del reemplazo! Esa no. Con eso de la mayoría social, hasta en la sopa. ¿Gorro puesto? Que voy, ¿eh? Bueno, pues esta basura de juego, que está claro que no educa, tenía otro propósito. Según tus clics, la aplicación enviaba tu caso al programa Prevent. ¿Y qué es Prevent? Un programa antiterrorista del Ministerio del Interior británico. El programa monitoriza las redes para identificar los discursos del odio
y actuar antes de que hagas alguna fechoría. Dicho así, suena como Minority Report, donde te detenían sin haber cometido delito alguno porque tenías todas las papeletas para hacerlo. Bueno, se trata de abortar cualquier acto terrorista antes de que se produzca. Así es como se desarticulan los comandos yihadistas antes de que la líen, porque no es que tengan todas las papeletas, es que se dedican a eso. Se incluyó en la legislación de 2003 a raíz del atentado del 11S que, como todo el mundo sabe, lo cometió la extrema derecha. Os vais a cagar. Total, que Amelia era el personaje que debían odiar los chicos ingleses. Y 3 años después, cuando alguien se asomaba al juego, se decía: pero si esa chica piensa como yo, no estoy solo. La gente empezó a identificarse con el único personaje del juego que veía el elefante rosa. Pusieron a trabajar las IAs a todo trapo y las redes se llenaron de memes, videoclips, dibujos, canciones, tazas, camisetas. La revolución inglesa se empezaba a parecer a la francesa, sin guillotina, eso sí, pero es que estaban muy hartos. Cerveza templada. ¿Y qué será lo siguiente? Té sin pastas. El gobierno británico no sabía lo que había hecho. Si es que a los progres todo les sale mal. ¿A quién se le ocurre poner a la chica guapa y rebelde como personaje negativo? Su creación se viralizó de tal manera que el boomeranazo se escuchó en todo el mundo. Ahora Amelia es un icono de la resistencia, y no solo en el Reino Unido. Irlanda, Alemania y Holanda tuvieron sus propias Amelias, Marías y Emmas. No se había visto tanta bandera inglesa desde Sex Pistols. Cada internauta le hacía su propio homenaje. Y es que, contra el imperio orco, todo aporta. Mi espada es tuya. Y tienes mi arco. Y mi hacha. Así que, coge tu guitarra, tu lápiz, tu micrófono o tu IA de cabecera y a defender lo nuestro, empezando por la cerveza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto. Aquí. Mira, mi amor, qué bonito este video. Si destapas esa pinche cerveza, te olvidas de mí. Ay, cabrón, ¿quién eres tú? Yo solo tomo alcohol 2 veces al año. Cuando es mi cumpleaños y cuando no es mi cumpleaños. Nada más. Yo me tiré 9 años sin probar la cerveza. Luego ya hice la comunión y fue un no parar. Un no parar.